Sí, yo creo que lo que importa precisamente no es repetir quizá cosas ya sabidas, sí precisar conceptos y sobre todo en el marco que estamos actualmente, ¿no? De por dónde van los pesos que interesan en la defensa de una escuela pública y laica. Y en ese sentido, pues, que se anime el debate, las aportaciones. La ponencia, ya digo, no voy a seguir el orden de la ponencia, porque hace referencia a cómo el tema de la enseñanza es clave dentro de la lucha por el laicismo. Es justamente uno de los elementos donde la Iglesia más resistencias, la Iglesia como jerarquía, como estructura, como organización, ha opuesto siempre, sabiendo lo importante que es el control ideológico. El control ideológico y sobre todo desde la más tierna infancia. Y en ese sentido también Europa Laica ha visto que de una forma muy particular había que, en este tema había que hacer un hincapié, y lo ha hecho a través de campañas que no ha hecho sola Europa Laica, sino que ha procurado que fuera con asociaciones, colectivos, sindicatos de la enseñanza, y bueno, pues se han llevado como 10 o 12 campañas por la escuela pública y laica, religión fuera de la escuela. Y luego intentaré explicar más el contenido. Dice también en la ponencia cómo eso le hemos dado una formulación específica en este año electoral, presentando en forma de contrato o compromiso electoral a todas las fuerzas políticas. A eso ha hecho referencia Paco Delgado antes, pero se les ha hecho en torno al conjunto de cuestiones que debe incluir un Estado laico, tema de símbolos, etcétera, financiación, privilegios, pero también se hizo una propuesta específica sobre la escuela. Y bueno, pues ha tenido también su largo recorrido en cuanto a por lo menos a la discusión. Y en ese sentido, pues reconocíamos que igual que en otros temas había una sensibilidad o una permeabilidad distinta de otros momentos, porque aquí ya sabemos, venimos de una historia muy negra, de una época larguísima de nacionalcatolicismo, que luego ningún gobierno de la llamada época democrática se ha atrevido realmente a resolver el problema en términos de democracia, de laicidad, de eliminar privilegios heredados que tenía la Iglesia Católica, y en ese sentido era siempre un tema tabú. Eso de con la Iglesia hemos topado, amigo Sancho, pues en este país ha tenido especial importancia. No obstante, es verdad que bueno, hemos visto esa sensibilidad cuando hemos estado con el Partido Socialista, con Izquierda Unida, con Podemos, además menos sensibilidad, pero bueno, hemos estado con todos ellos. Y sin embargo, hoy caben todas las dudas de que realmente se vayan a dar pasos serios. Parecía que partíamos de algo importante, que fue el consenso mayoritario de todas las fuerzas políticas contra la LOMCE, que dijeron en el momento que haya una nueva mayoría se dará el paso de la derogación de la LOMCE. De hecho, el lunes, en los plenarios estos que han empezado en el Congreso, a pesar de la parálisis de no tener un gobierno, en mi opinión, en buena idea, la soberanía reside en principio en el Parlamento no tiene por qué paralizarse y debe tomar decisiones. Y bueno, son más bien decisiones, son más bien gestos, porque incluso reconocían que si el recorrido de los intentos de formar gobierno parece muy agotado si se va a nuevas elecciones, reconocían que incluso esa propuesta que entrará el próximo lunes en el Congreso no daría tiempo en la actual pequeña legislatura a que se llegara a tramitar, que diera los pasos. Pero bueno, el hecho de que hayan elegido ese tema como uno de amplio consenso frente al gobierno en funciones y su formación política, bueno, pues de nuevo pone las cosas sobre el tapete. Otra cosa es qué es lo que se pretende con
la paralización, porque de momento no hablan de derogación, sino paralización de la aplicación de la LOMCE. Entonces, yo quería hacer hincapié, para animar el debate, en unos cuantos puntos, ¿ves? Ya no siguiendo el orden como tal de la ponencia. Primero, una distinción que es muy importante, conceptual, entre educación y escuela. Educación como socialización de los niños, integración en la sociedad, de tener acceso pues, a la cultura propia de cada sociedad, eso ha existido siempre. Y ahí, digamos, intervienen un montón de factores sociales, desde la familia, ahora no digamos los medios de comunicación, el medio donde se desenvuelve, es decir, hay muchos factores, ¿no? De hecho, sabéis siempre que se dice en la enseñanza de que en la educación interviene toda la tribu. Pero la escuela no es toda la tribu, la escuela es una institución específica. Y además, si en todas las sociedades, por primitivas que hayan sido, ha existido educación, socialización de los niños, de los jóvenes, integración en su medio cultural, social, histórico, la escuela como institución pública tiene muy poquito tiempo, tiene como unos 200 años. Surge con las revoluciones liberales, democráticas, cuando se reconocen derechos ciudadanos universales. Y entonces es cuando aparece el derecho universal a la educación. Y además, en la formulación en que se hace, sobre todo en la Revolución Francesa, como un instrumento de la red pública, para la igualdad de los ciudadanos, al menos en su capacidad para ejercer sus derechos e intervenir en las cosas comunes, la res pública. Ese es el significado fundamental. Y eso es lo que tiene de vigencia. Por tanto, la escuela, entendiendo por escuela no la primaria de los niños, sino el conjunto del sistema educativo. Llamamos la escuela como institución pública, es decir, el sistema público de educación. Y el sistema público de educación, hoy por hoy, aunque hay muchas fuerzas que pretenden cada vez parcializarlo, desregularizarlo, es competencia de los gobiernos y de las administraciones públicas. Ellos son los que hacen una ley educativa, ponen los currículos, los contenidos, las titulaciones. ¿Sí? Nadie nos agrede, todo bien. Entonces, digo porque la gente que quiere destruir, porque estamos no construyendo, sino tratando de desmantelar todo lo público, y en concreto sanidad y educación, servicios fundamentales, que son instituciones para dar cumplimiento a un derecho universal y en términos de igualdad. Es muy importante. Eso es la escuela. La escuela como institución pública. De eso queremos hablar. De la educación incluso laica en una familia, etcétera, si se respeta, no se respeta, el desarrollo del niño, también es importante. También es importante. Pero es otro ámbito. Es el ámbito privado. Nos remitimos también a planteamientos ideológicos, morales, pero al menos la institución que es para el común de los ciudadanos, ciudadanas, eso es lo que nos interesa que se mantenga y que precisamente por ser un derecho universal, ahí confluye otro derecho universal que es el respeto a la libertad de conciencia de todos y cada uno de los alumnos y en cualquier nivel. Y ese tema, digo, es importante porque desgraciadamente incluso entre colectivos interesados por la enseñanza se dispersan en temas pedagógicos, innovaciones, cómo mejoramos en general, pero obviando eso que puede ser en todos los terrenos y dimensiones de la educación, que puede ser también en la familiar, en los medios de comunicación, pero obviando que lo que realmente está en peligro es el mantenimiento de una institución universal pública y por tanto laica. Yo creo que hace falta hacer una pequeña referencia a cuál es el estado de esta institución en nuestro país. Bueno, desde incluso simples liberales como era el conde de Romanones, que lo cito en la ponencia, decía a principios de siglo que un derecho universal no puede dejarse en manos privadas. Que la satisfacción de un derecho universal, como es la educación, no puede dejarse en manos privadas. Bueno, eso pudo ser asumido así, pero aquí se partía siempre, hemos partido, de una particularidad
no es excepción, porque en toda Europa y en todas partes ha habido un clericalismo, una interferencia, una injerencia del poder fáctico de la Iglesia como institución, sobre todo en el tema de la enseñanza, pero aquí tenía un peso muy especial. De hecho, ni la ley Moyano ni nada de esto significó una generalización de la enseñanza y sobre todo nunca quitarla del control de la Iglesia. De hecho, sabéis que la propia institución libre de enseñanza, la famosa cuestión de la libertad de cátedra, de Salmerón, de Emilio Castelar, en su momento, era al menos que hubiera un trocito de enseñanza que solamente tenía acceso a la burguesía liberal, no era popular, al menos que hubiera una enseñanza distinta, más moderna y laica. Aquí sabemos que sí, la Segunda República fue, cuando han reconocido incluso los librepensadores franceses, quizá fue la más tajante, clarísimamente, en construir una escuela pública laica, pero tuvo muy poquito recorrido, incluso durante la República, porque hubo muchísimas resistencias a la hora de un pueblo, no digamos ya en el Bienio Negro, y luego pues con la dictadura franquista el acuerdo por bendecir la Santa Cruzada fue dejar totalmente el control ideológico de la educación en manos de la Iglesia. El problema, bueno, eso es historia, el problema es que con la llamada democracia ese tema nunca quiso ser resuelto. Sabemos, porque lo han dicho incluso gente de la propia Iglesia, que creyeron que, muerto el caudillo, pues se habían acabado los privilegios de la Iglesia. Y estaban expectantes. No es verdad que estuvieran entonces ni con guerra escolar y tal, pero en las negociaciones quedan tranquilos, se van a mantener las dos cosas fundamentales, que son los conciertos, las subvenciones, incluso no estaban reguladas, ni siquiera con la UCD, se regularon los conciertos, por tanto, el peso que tenían los centros de confesión religiosa se iban a mantener y se iban a subvencionar, y además se han desarrollado a costa y en detrimento de la escuela pública. Y la segunda cuestión, se va a mantener la presencia de la religión en todos los centros, en los currículos, tanto en los públicos como en los privados, y subvencionados por el Estado, siguiendo otorgando el privilegio a la jerarquía eclesiástica de nombrar a sus profesores catequistas, que sin embargo se pagan del erario público. Ese tema, por tanto, no se ha resuelto con las distintas leyes llamadas democráticas, educativas. La LOMCE, evidentemente, haciéndose eco de las presiones de los sectores más ultra religiosos de la Conferencia Episcopal, da un paso más y de nuevo, además que ya estaba, que decían, de oferta obligatoria, de opción voluntaria no evaluable en la LOE, pero que la presión que hay pues hace que por encima incluso de las creencias de los padres, pues el papel que cumplía, que bastantes niños, algunos ya había datos de un retroceso del alumnado que elegía religión, sobre todo ya cuando iban siendo mayores, en la ESO y en bachillerato. Sin embargo, con la LOMCE, que la hace de nuevo evaluable, que el cura pone o el catequista pone sobresaliente y que tiene que ver luego con acceso a becas y al cómputo de la nota global, pues efectivamente esas cosas que dicen que son libres, pero son de coacción, surten efecto y ha subido el número del alumnado que se apunta a la religión. En bachillerato. En bachillerato, sí. Era donde más había. Y ya digo, difícilmente vemos que este tema, digo, aterrizando, aunque hemos hablado de conversaciones, intercambio, una sensibilidad distinta, diciendo ya vale, ¿no?, el tema de la religión, pues difícilmente vemos que ha desaparecido en todas las negociaciones, puntos de programas, de posibles consensos para formar gobierno, este tema que la aparca. Entonces, bueno, no estamos como siempre, evidentemente la sociedad ha ido evolucionando, sobre todo las generaciones más jóvenes, pero sigue habiendo, digamos, una separación entre lo que es una sociedad cada vez más secularizada, a unos niveles, y sin embargo
el peso y el lastre de poderes fácticos que no desaparecen. Y en ese sentido, tenerlo muy claro, que cuando dicen, no, hombre, ya por sí mismo la sociedad cada vez será más secularizada, esto quedará... No nos engañemos. La Iglesia nunca ha renunciado a ese control ideológico y además en las instituciones públicas y sobre todo ya como he dicho en la enseñanza, y no nos engañemos porque los nuevos poderes reaccionarios, o lo que decimos, de regresión social, política, de laminar derechos sociales, políticos y democráticos conquistados, tienen buenos aliados en la pervivencia de estos sectores. No quiero que nos extendamos mucho, pero el que surjan ahora y se impulsen fanatismos de tipo religioso, que no son guerras religiosas, sabemos que no son guerras religiosas, son guerras por intereses económicos, políticos, geopolíticos, pero que utilizan la división de la ciudadanía en nombre de creencias. Bueno, pues el otro día en el Ateneo hablaba una profesora de la Universidad de Barcelona y decía, no es verdad que a lo largo de la historia se hayan estado peleando físicamente sunitas y chiitas. Dice, en Irak había los suchi, que decía el matrimonio de los suchi, sunitas así, como lo había en la Yugoslavia. Entonces hay momentos en que los poderes que quieren dividir para que sus intereses pasen, pueden utilizar y están utilizando de nuevo la confrontación utilizando el tema de la contraposición de la religión. Y por tanto, no creamos que esto va a desaparecer. Segundo, que quiero hacer hincapié, como estamos en un proceso de desmantelamiento de servicios públicos, privatización, liberalización, se llama, muy presente, que sabéis que se están negociando en secreto, pero van saliendo las cosas, del Tratado Transatlántico sobre servicios, sobre comercio y servicios, que ahora, antes no lo consiguieron en la Organización Mundial del Comercio, ahora sí incluye sanidad y educación. Pues la liberalización quiere decir que desaparece, digamos, lo público como estatal, como universal, que todas las entidades privadas pueden ofrecer esos servicios, pero evidentemente eso va en la línea de fragmentar el sistema educativo en distintas redes, en centros que ofertarán distintas ideologías. Bueno, si ya nos lo dicen, oye, con esto podéis hacer una red de centros laicos, confundiendo algo muy importante, que la laicidad no es una ideología comparada con otras, sino un principio democrático de todo Estado, precisamente para que sea posible el respeto a la libertad de conciencia de todos en términos de igualdad. Y en ese terreno empujan a que el laicismo sea, bueno, otra ideología, otra red de centros privados, que sean progresistas, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto yo creo que por eso estamos haciendo mucho hincapié en a qué estamos ahora mismo abocados. Yo no estoy muy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero es muy parcial, cuando se plantea que hay un nuevo clericalismo, que es el pensamiento único, neoliberal, como si fuera un problema de ideología. Y que es verdad que con el control que tienen de los medios de comunicación, pues parece ser que no se puede salir nada de lo que viene, todo es relativo, menos la sacrosanta economía, entre comillas, que se abstracta y como la interpretan ellos. No es un problema ideológico, sabemos que es movimiento político y económico que va a destruir conquistas que las había, que no eran perfectas ni eran completas, como era tener servicios, instituciones públicas, digo, que tenían el carácter de universalidad y de igualdad, o por lo menos esa era la lucha, tanto en sanidad como en educación, como en tantas otras cosas. Eso se va al traste, y yo quiero insistir, no por un problema de control ideológico, que también lo hay, pero ya sabemos que siempre la ideología es la de la dominante, de la clase dominante, porque para eso tiene los medios. El problema es físico, es que si va desapareciendo lo público y se va fragmentando, se va privatizando, ahí está una contradicción tremenda, que es que en lo privado, el empresario, como dice, en lo privado yo hago mi oferta
Y vamos a un mercado de distintas ofertas y distintas demandas. De acuerdo a la capacidad económica, está claro, desigualdades, no está, los rankings, que ya lo están promocionando, no estamos hablando de cosas ajenas. Aquí toda prueba, toda historia va a hacer ranking de centros para que la gente que tenga capacidad, y evidentemente, pues los problemas se van a concentrar, siempre que quedará el Estado el papel subsidiario o marginal de aquellos sectores que no los quiere, porque no son rentables para los centros privados. En Madrid en concreto, que tenemos un 67% ya de centros de alumnado en la privada en Madrid capital, un 48% a nivel de comunidad. Lo que han hecho los últimos gobiernos aquí de la comunidad es nueva urbanización, en plan de urbanismo. Primero, suelo público para concertados y privados. Prometían un centro público que se construía o no, o se construía para los marginados que no querían los demás. Por tanto, es decir, no estamos hablando de ideas, estamos hablando de hechos y de procesos presentes actualmente. Y en ese sentido, bueno, yo quiero terminar que, de nuevo, lo que sí hemos oído con el tema de la LOMCE es que hay que ir a un pacto de Estado. No, yo no estoy por un pacto de Estado. Porque un pacto de Estado quiere decir que hay que conciliar sobre intereses que son contrapuestos. Un pacto de Estado va a entrar la Iglesia, por supuesto, de la mano de distintas fuerzas políticas. No nos pongamos, porque la Iglesia tiene presencia e influencia en muchas fuerzas políticas. En un pacto de Estado va a renunciar a que la religión a que sigan los conciertos. No, lo que decimos, acuerdo político y cívico en defensa de la escuela pública, ahí sí. Y si se consigue, porque estamos hablando de los intereses de la mayoría, ya les será difícil echarlo atrás. Hoy se hacía referencia a la ley francesa de 1905, de separación de Iglesia y Estado. ¿Que la Iglesia lo ha admitido? No. ¿Que otras fuerzas? No, pero ha sido muy difícil porque se ha hecho uña y carne de un país, de una población que lo ha considerado como una conquista democrática. Y ahí, algunos insistimos, la perdurabilidad de un sistema educativo estará ligado, y su estabilidad, por lo tanto, a que realmente sea democrático y refleje los intereses de la mayoría. Porque ya sabemos que habrá minorías que tienen otros intereses, tienen privilegios, que sabemos que no van a renunciar a ellos. Entonces, no, porque claro, ya hemos visto los consensos siempre van sobre el nivel más bajo del derecho, de los derechos, y no queremos renunciar a derechos. Quiero decir, si hay que ponerse de acuerdo con la Iglesia o con quien favorece e impulsa la privada frente a la pública, pues si hay que consensuar con ellos, evidentemente tenemos toda la de perder, ¿no? Entonces, yo creo que la batalla es por un acuerdo cívico, político, por la defensa de la escuela pública, en tanto que creemos que es una conquista social a la que no hay que renunciar. Y sobre eso, lo que hay que saber que tenemos razones serias y fuertes. Una es, y una ya la he dicho, que estamos ante esa liberalización, desmantelamiento de lo público, privatización. En ese terreno tenemos todas las de perder porque, bueno, pues lo que dice alguien, tú en mi casa no entras. En mi casa hago lo que quiero, en mi centro, y no estamos, porque en la enseñanza, en la escuela como institución pública, como derecho universal, haya sesgos ideológicos. Lo que tiene que hacer la escuela es dar aquellos elementos que son comunes en la formación de todos los niños, niñas y jóvenes, ¿no? Aquello que les permita, efectivamente, tener acceso al patrimonio cultural común de la humanidad, ese esfuerzo por el saber y el conocimiento, por tanto conocimientos científicos, humanísticos, derechos que hemos reconocido como universales, y no ningún sesgo. Y el otro tema, que creo que es muy importante, y que no es verdad que ni siquiera en Europa laica haya estado siempre claro, y es que la laicidad del sistema educativo afecta al conjunto del sistema educativo, independientemente de la titularidad, e independientemente incluso de si es con fondos o no fondos públicos. Y nos explicamos. Ya lo he dicho antes, el sistema público de educación sigue siendo responsabilidad de las
todavía de las autoridades, de las administraciones públicas, y es para el conjunto de los ciudadanos, para la satisfacción a un derecho universal. El otro derecho universal, unido en la escuela, es el respeto a la libertad de conciencia. No solamente respeto, porque tiene distinta dimensión entre los adultos, sino respeto y formación y desarrollo de la libertad de conciencia, que en eso está, en esas vías están los niños, los jóvenes que están en formación. Por tanto, muchísimo más cuidado en ese terreno, porque el adoctrinamiento, cuando está desarmado, no tiene ni criterio ni autonomía propia todavía, directamente va a ir contra su formación. Dale los instrumentos de conocimiento de aquello que estamos de acuerdo por la ciencia, por las tradiciones filosóficas, por los valores asumidos que hemos logrado decir que valen para todos. Dar esos instrumentos, y que sobre esos instrumentos, de verdad, entonces podremos decir que podrá tener libertad para luego optar, tener unas convicciones, otras religiosas, no religiosas. Y en ese sentido, ya digo, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros decimos fuera la religión de la escuela, pero quiere decir fuera del currículo, porque el currículo oficial, otra cosa es una academia, un centro que hace pilates, o la iglesia, o en la mezquita, dan su educación. Pero todos los centros públicos o privados, oficiales, que dan los currículos oficiales para los títulos oficiales, ese currículo no puede tener lugar para el explicamiento religioso. No puede haber una materia que sea de una confesión concreta. Luego, bueno, voy a terminar con una de las preguntas. Hay gente que dice, bueno, ¿y el hecho religioso? Podemos discutir sobre eso, porque también puede ser una trampa para mantener los 19.000 profesores catequistas, dando el hecho religioso de la parte que yo personalmente creo que es una falsa orientación, porque las religiones no se han dado aparte, han vivido de una función histórica y social que además es distinta en los momentos, y debe estudiarse de una forma transversal, cuando estudias historia, arte, valores morales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no como algo que viva suspendido del limbo al margen de lo que han sido la historia de la humanidad, de las sociedades, de los pueblos. Y bueno, creo que esos dos elementos contra la privatidad, y cuidado, porque ahí sí que hay muchos intereses, e incluso dentro de los sindicatos hemos tenido, lo digo claramente, y yo no soy antisindical, estuve en los comienzos y en el levantamiento de FET-UGT, de la enseñanza, pero una pelea permanente, porque como tenemos muchos delegados en la privada, oigan ustedes, el sindicato defiende las condiciones laborales de todos los trabajadores, cualquiera que sea, que normalmente se trabaja para las empresas privadas, porque no hemos logrado cambiar este sistema. Vivimos en el sistema capitalista, en el de las empresas privadas, y buscamos nuestro sustento allí donde podemos. Y un sindicato debe defender los derechos laborales, pero eso no significa que tengas que renunciar a un derecho fundamental, que son el derecho a los servicios públicos, a la universalidad de la sanidad, a la universalidad de la educación pública. Y ahí hay una tremenda confusión en ese tema, ¿no? Como ahora se pone, ¿y qué hacemos también? Son trabajadores los 19.000 profesores catequistas. Bueno, pero antes están los principios democráticos. ¿Qué hacemos con la multitud de represores, torturadores de un sistema dictatorial, si los mantenemos? Hago muchas veces gráficamente, si abolimos la pena de muerte, claro, hemos dejado al verdugo sin trabajo, ¿no? Digo porque primero son los principios democráticos, y segundo, corresponde a la Iglesia darle su colocación en su labor catequizadora, de proselitismo, en sus centros, etc. Es su problema, no es el de todos los ciudadanos, que no tenemos por qué ser todos ni creyentes, y aparte, aunque fuéramos todos creyentes, el principio democrático de la laicidad, que es la condición de la libertad de conciencia de todos y cada uno, de lo que existimos y de lo que venga, debería estar en todas partes. Y yo creo que también ha habido cierta confusión desde qué principios defendemos las cosas. Desde el principio de la laicidad, esto que acabo de decir. La laicidad, si es un principio universal, vale para todos los niños. No es universal si unos niños se van a educar en centros que se respeta la laicidad y la neutralidad, y en otros no.
Entonces no es universal, es un derecho de todos. Y además la Convención de los Derechos del Niño dice que el sujeto del derecho a la educación no es de los padres ni de las familias, es del niño, como futuro ciudadano, y por tanto responsabilidad de los poderes públicos. Desde el principio de separación de Iglesia y Estado, defendemos que el Estado, y además eso viene de lejos ya, parece que hay un consenso de todos los Estados democráticos, no puede financiar el adoctrinamiento religioso en ningún nivel, ni las actividades religiosas, las confesiones, ni el adoctrinamiento, porque hay una separación entre Estado e Iglesias, desde el principio de separación, no financiación de la catequización, eso pertenece a cada confesión religiosa. Y un principio que no es exactamente el laico, pero que es separación, distinción entre lo público y lo privado, pero sí que tiene que ver con lo que hemos dicho antes, con los ataques que hay a todo lo público. Desde el principio de público-privado, evidentemente no se pueden desviar presupuestos públicos hacia entidades privadas con intereses privados. Eso, siendo serios, si fuéramos serios, se llama malversación de fondos públicos. Y yo creo que siempre, igual que cuando la manifestación del Papa, dijimos, no tenemos nada, cuando vino, no tenemos nada, nos parece muy bien que el líder de una iglesia venga a sus fieles, le aplaudan, incluso que lo paseen por las calles, que hagan lo que quieran. Pero dijimos, no con mis impuestos, no con mi dinero. Y cada vez que se deriva a una entidad privada, por muy loable que les parezca a ellos mismos, siempre cabe preguntar si eso lo hacen muy bien los americanos. Con mis impuestos, porque parece, aquí nos han educado que es el Estado como una cosa ajena. Pagamos los impuestos, no. Con mis impuestos yo voy a pagar, yo me pago mis ideas, mis militancias, y que cada quien se pague lo suyo. Y en ese sentido, es el principio de distinguir público-privado lo que nos lleva a que, y por tanto, que los presupuestos generales del Estado, discutiremos si tienen que ir más a sanidad, carreteras, que no nos guste que sea para ejército, para gastos militares, podemos discutir, pero estamos hablando en el terreno de las competencias públicas, pero de ninguna manera desviarlo a ninguna entidad privada. Pero eso que digo que es un principio democrático general, no estrictamente laico, tiene mucho que ver cuando la privatización progresiva, primero dando dinero, sabéis que no basta con dinero público, porque los concertados, luego además hay un sobrecoste que llevan las familias y por tanto discrimina económicamente, que evidentemente ahí, y en eso concluíamos en las estrategias de actuación, aparte de ver qué campañas elegimos, porque va a depender mucho. Si ahora se pone en primer lugar el tema del 11, pues veremos sobre el tema del 11. A lo mejor, como prometió, por ejemplo, Pachi López, cuando estuvimos con él, que sí, que el tema de los acuerdos con la Santa Sede es algo que ellos dicen revisar, nosotros decimos derogar. Bueno, depende cómo reformulamos la campaña religión pública y laica, perdón, escuela pública y laica, religión fuera de la escuela. Hay que verlo porque ahora estamos viendo cómo se va a conformar un nuevo gobierno. Pero el otro tema, claro, es no somos ajenos, como organización laica, no somos ajenos a la lucha en defensa de lo público, porque ahí, vuelvo a insistir, si en lo privado, si se desaparece lo público y se fragmenta en distintas redes de enseñanza, redes de sanidad, evidentemente, pues eso, cuando te derivan a una clínica, por ejemplo aquí de San Francisco de Asís, que he tenido que ir con un compañero con cuestiones de quimio, etcétera, pues bueno, te vas a encontrar que como es San Francisco de Asís y es privada, pues tendrás toda la parafernalia de símbolos, del cura que irá allí a darte la matraca para que te endereces bien para el cielo, y te van a decir que son los hábitos, costumbres, y que tienen derecho porque es una entidad privada. Igual va a pasar en la enseñanza. Y por eso, en ese sentido, este tema sí que es nuevo para tener en cuenta en la situación que estamos. Y nada más, yo creo que así me extendí un poquito, ¿verdad? No dije que media hora. Tenía buenas intenciones, pero claro, yo ya ni lo leo, He puesto unas preguntas sobre problemas de principios,
otro de actitud ante la presencia de la religión dentro de la escuela y ante la existencia de diversas redes de centros y los conciertos, que es un tema que sabéis que levanta ampollas y que casi nadie quiere tocar, pero ya digo, es muy peligroso y por lo tanto nosotros no queremos ser cómplices y conniventes de la destrucción, desmantelamiento de lo público.